Gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros a través de Línea Amiga por la Estación del Cielo los días miércoles a partir de las 6 de la tarde. Y quiero invitar a mi compañero y tocayo John Álvaro Vázquez, quien nos va a introducir en oración. Tocayo John Álvaro, bienvenido una vez más a tu casa, a tu programa Línea Amiga por la Estación del Cielo. Shalom, shalom. ¿Cómo está? Bueno, vamos a empezar antes con el favor del Eterno, con su permiso para que podamos llevar su palabra. Amado Rey, Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra, Padre Eterno, porque tú eres ese Padre que siempre nos cuida, nos guía y nos protege. Amado Rey, hoy te pedimos de corazón que tu presencia, que tu bendita y hermosa presencia está aquí hoy con nosotros, acompañándonos para llevar tu palabra. Que seas tú hablando hoy, Padre Celestial, para llevar este mensaje, para que toda una comunidad, todo un pueblo y toda una nación escuche tu palabra, Padre Celestial. Te agradecemos porque solamente por ti es posible que estemos hoy aquí reunidos para llevar tu palabra a muchas naciones, Padre Celestial. Bendice por favor esta emisora que es de tu obra, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los integrantes de esta emisora, Padre Eterno. Bendice a cada uno de los integrantes de cada programa que están en esta emisora, Padre Celestial. Porque solamente hacemos una cosa, que es llevar tu palabra, Padre Celestial. Danos por favor ese conocimiento, ese entendimiento y un poquito de sabiduría que tú nos regales, Padre Celestial, para poder entender tu palabra y para poderla llevar y para poderla explicar, Padre Celestial. Que seas tú siendo el conductor de este programa, Padre Celestial. Que seas tú guiándonos y que seas tú colocando las palabras que deben de ser para hablar hoy, para tener el tema que es de interés para toda una sociedad, Padre Celestial. Queremos decirte nada más que te amamos, te honramos, te glorificamos, Padre Eterno. Que seas exaltado siempre, Padre Celestial. Que ese nombre, ese gran nombre, Yud-Hei Vah-Hei, Padre Santo, sea puesto en todas las naciones. Amén. Queremos hoy, Padre Santo, con el permiso tuyo de llevar tu palabra y que en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías Jesús, seas tú teniendo tu presencia aquí. Amén. Amén y amén. Gracias por eso, compañero. Muy buenas tardes, cibernautas. Qué rico encontrarnos nuevamente en este su programa Línea Amiga a través de la www.laestaciondelcielo.com, en Facebook y en YouTube. Estamos en vivo y en directo. Así que qué bendición, cibernautas, volvernos a encontrar hoy miércoles 25 de febrero con un tema maravilloso. Compañero, cuéntanos cómo vamos, cómo estamos. Muy bien, buenas tardes familia, ¿cómo están? Bien contento como siempre porque... Corriendo, sí, muchos trancones, ¿no? Esta ciudad está una locura. Le decía ahora a Álvaro que, sí, en Cali sí hay motos. Demasiadas. Sí, Difícil muchas. caminar así en la ciudad, a esta hora es difícil, pero bueno, bendito el Padre, estamos aquí. Amén. La pasión, el amor por el Cumpliéndole al Eterno. Señor. Amén, así es. Cumpliéndole a una comunidad y cumpliéndole a ustedes, mis compañeros también. Gracias. Porque este ejercicio no es desgastante. No, al contrario. Este ejercicio te llena, te inunda de ese amor profundo del Eterno que tiene por nosotros. Y yo creo que esto es una pizquita cómo nosotros podemos retornar todo ese amor que el Creador da por nosotros. Amén, así es. Entonces, aquí estamos con el amor, porque el Creador dice, si me amas, pues demuéstramelo. Y hay que buscar todas las formas de demostrarle ese amor al Eterno. Así es, amén, amén. Además me acuerdo de la porción de la palabra que estudiamos, que preciso, pero todavía estamos en esta semana, y es eso, esa ofrenda, eso que estamos dando al Padre, y esto hace parte, con nuestro amor, con nuestro tiempo, con ese mismo conocimiento que Él nos ha entregado, y que más obviamente que con su manual de vida, Total. poder dar a otros. Esa es una gran bendición. Bueno, cibernautas, gracias por esa sintonía, gracias por acompañarnos. Bueno, ya para entrar en materia, recuerden que nosotros estamos hablando acerca de la identidad. Es un tema que vamos a continuar dándole, maciando, escudriñando, revisando, porque créanme que es supremamente necesario
necesario realmente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero en esta oportunidad la idea es poder trabajar, desarrollar cómo los cambios culturales y sociales en los cuales nos encontramos hoy en día, que uno dice, uy, padre, complejo, porque son unos cambios que... brutales. Sí. Fuertes. ¿Cómo están incidiendo en esa identidad? ¿Qué están haciendo contigo como persona, como sujeto? ¿Cómo te están llevando en esa relación que tienes con el Eterno, si tienes una relación? O por el contrario, o te están llevando a identificarte más con el Padre, a depender más de Él, o a separarte. Al contrario, claro. Ajá, o separarte, precisamente por eso. Porque es tan fuerte, como tú lo decías, John Álvaro, es tan fuerte este tema de los cambios culturales y sociales, que desafortunadamente se ha perdido algo que es muy importante. Bueno, yo diría no se ha perdido totalmente, está en ese proceso, y es la familia, la unidad de familia, saber realmente el tema de tus apellidos, el tema de ese linaje. Correcto. Que lo hemos venido hablando y lo hemos trabajado bastante. El año pasado lo trabajamos muchísimo también. Y arrancamos este nuevo año con ese tema, y yo creo que lo concretamos y nos puede dar una luz de cómo o de dónde venimos nosotros. Exactamente. Donde es claro que el tema de la identidad, el saber quién eres, obviamente el pertenecer a una familia, pues te va a ayudar con eso. Te aclara, te da un panorama. Una familia, hay una, bueno, pongámosle religión, por ponerle un nombre, porque hoy en día se le llama religión, sí, ¿vale? Por ponerle un nombre. El tema del género, que hemos sido muy claros y muy enfáticos, que yo conozco dos, yo no conozco más. Correcto. Dos, y el Padre es totalmente claro en su palabra. El Padre es puntual, preciso y contundente, como la ciencia avala esa contundencia también. Exacto, que es lo más maravilloso. Como ese género y la comunidad, que incluso tú nos hablabas, tanto en la primera como en la segunda emisión, acerca de la importancia de esa comunidad, de ese pueblo, de esa unidad. Si nosotros estos factores, digamos, los unimos, eso nos ayuda realmente a saber quiénes somos, el tema de la identidad. Pero hoy en día nos ponemos a mirar y uno dice familia, como que esa misma descripción de familia es como, no, ya, familia es con quien usted viva, no importa si no tienen un lazo de consanguinidad. Y yo digo, bueno, ok, pero ¿quién es ese otro con el que estoy, por ejemplo? Revisándolo desde allí, realmente. Porque entonces todos tenemos una familia, todos tenemos unos padres, porque así como que nacimos así de la nada, no. Tenemos unos padres. Por lo general hay hermanos, que hay hijos únicos, pero si no tienen hermanos, no sé, otra familia, tíos, primos, pero venimos de unos padres. Entonces uno dice, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Ya? Ahora el tema de esa religión, en serio, como hacia dónde vamos, como hacia dónde nos dirigimos. En fin, todo esto es importante que lo analicemos, es importante que revisemos a la luz de lo que sucede hoy en día, y que gracias a que incluso al internet y a estos aparaticos estamos aquí, podemos transmitir, pero también nos hemos dado cuenta de una cantidad de situaciones y de eso, de entidades, de subculturas. La verdad, yo a veces digo, Dios mío, es increíble. Como si la humanidad viviera en una falacia, en una mentira. Sí. Como si estuviera metido en esa mentira y se cree en esa mentira. Total. Tremendo. Miren, estos son movimientos que vienen desde los inicios de la modernidad, con la llegada de Martín Lutero y el cambio de pensamiento, y después pasa a la posmodernidad, ¿no? Que es un movimiento racionalista, y racionalista tiene que ver con el pensamiento. Y aquí entonces todo se vuelve relativo. Y Dios se considera, la idea de Dios se considera un metarrelato para los jóvenes. Sí. Entonces estamos hablando, o sea, una historieta. Claro, exactamente. Entonces Dios, se habla de Dios como un constructo, ¿no? O sea, una construcción humana. Exacto. No niegan la espiritualidad, pero la espiritualidad se convierte en algo personal e íntimo. Es de acuerdo a la experiencia que yo viva,
la espiritualidad. Mientras que nosotros como creyentes tenemos una verdad absoluta como Dios Padre, ¿cierto? El creador de los cielos y la tierra, el Abba Padre, el Yeshua que fue a la cruz a morir. Para nosotros esos son verdades absolutas, pero para ellos eso es un metarrelato, porque ayer estaba leyendo un comentario, pero es que Dios es un invento, colocaba a un joven, y entonces se queda uno sorprendido de que eso es lo que está vendiendo esta posmodernidad, ¿no? Es una corriente filosófica que el racionalismo, ¿no? Una corriente filosófica que predominó en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Que sostiene que la razón es la fuente principal y única base segura del conocimiento humano. Miren, la razón es la única fuente principal y base segura del conocimiento, mientras que la única base segura de nosotros es Yeshua, es el Padre, ¿no? Eterno, el Padre eterno. Entonces nosotros no dependemos de la razón, y entonces vemos que factores como la familia, que eso ya le corresponde a Adrianita, la escuela, la cultura y los medios de comunicación, y esto también te atañe a ti porque tú tienes mucho conocimiento, la globalización de las redes, lo que hablábamos en otras ocasiones. Para la Estación del Cielo, el poder hacer este programa es una bendición, pero hay otros que utilizan estas redes para penetrar y poder propagar estos mensajes de esta agenda woke, ¿no? Que le llaman, de poder penetrar e influir en nuestra juventud, gracias a la globalización y a la masificación de la información, ¿no? En las redes, John Álvaro. Sí, realmente los medios de comunicación ayudan, y ahora más que todo, pues las redes sociales abunda más, sí, todas estas historietas que todo el mundo cree que existen. Entonces, yo sí les tengo unas preguntas. ¿Ustedes qué piensan de lo que se está moviendo hoy en día? De lo que se habla hoy en día, que está de fama, mejor dicho, el de boom de noticia, que son los Terians. ¿Ustedes qué opinan de eso? Adrianita, tú como psicóloga. A ver, creo que yo mencioné una palabra la semana pasada, y es una palabra que incluso está en la Real Academia de la Lengua. No estoy en ningún momento ofendiendo a nadie, y es una total estupidez. Ser una persona estúpida es una persona que no mira más allá, que no tiene una capacidad de poder revisarse, analizar, de poder tener una capacidad de discernir, de analizar. Entonces la verdad me parece muy complejo, porque yo digo, incluso lo expresaba la semana pasada, estoy un poco molesta porque no están los papás de estos jóvenes que vienen a decir, ok, yo me identifico con un animal, con una bestia, y que en algún momento se ha permitido esto, se ha permitido. Y yo digo, qué nivel de daño tan grande, qué nivel de insensatez tan profunda en estas personas, donde lo que decías ahorita, Alvarito, totalmente anulan al Creador, totalmente eliminan al Padre, que fue quien nos creó a su imagen y semejanza. Y qué pena, pero a mí me creó como un ser humano, no me creó como un animalito. Para eso creó los animalitos aparte. Incluso el Eterno nos puso a enseñorear por encima de los animalitos. Son hermosos, bellos. Yo tengo mascota, quiero mucho a mi perrita, pero la tengo clara, es un animalito. Entonces ahí es donde uno dice, tremendo y compleja esa parte, porque primero han anulado a nuestro Padre, a nuestro Creador, y van a eso. Es mi verdad, es mi vida, yo miro las cosas así, es mi realidad. Y el tema es que, pues si yo no le hago daño a nadie, entonces no pasa nada. Como que, vení, te estás haciendo daño nada más y nada menos que a ti, que eres un ser humano. Y en la medida en que te dañas tú, dañas a tu prójimo. Y tu prójimo, ¿quién es? Tus padres, tu familia, los daña también. Entonces ahí es donde decimos, el nivel de egoísmo, de individualización que se tiene, es una cosa que yo digo tremenda, porque hasta dónde más es necesario llegar. Además, que si me identifico con un animal, con una bestia, ellos, a diferencia de nosotros los seres humanos, ellos no tienen esa capacidad de racionalizar. Ellos no la tienen. Ellos funcionan a partir del instinto. Ellos no tienen la capacidad de responsabilización ni de compromiso, de responsabilizarse. Entonces yo digo, no, pues tan chévere, a los 18 o 20 años yo soy un animalito, porque entonces ya no tengo responsabilidad con nadie.
con nadie, ni conmigo ni con el otro. Cuando ya a los 18 o 20 años en la mayoría de los países ya eres una persona considerado legalmente un adulto, donde ya obviamente la sociedad te va a exigir unos roles y unas funciones muy distintas a cuando estabas de pronto en una etapa de niñez y de adolescencia. Entonces, qué chévere, eso que hace me exime a mí de responsabilidades, de compromisos, qué bacano, ¿no? Entonces es más fácil ser un animalito con lo que eso implica a nivel mental. Que esta mañana escuchaba también algo así, yo decía, ay Dios mío, qué nivel de enfermedad mental la que hay. Entonces es más fácil decir eso, y lo digo de verdad, es más fácil decirlo que asumir un rol que tengo en la sociedad, mi nivel de compromiso y responsabilidad conmigo mismo y obviamente con la sociedad, lo que seamos ahorita. Claro. Entonces, pero te digo, es más fácil decir eso. Además me tienen que alimentar, tiene que haber alguien que me alimente. Lo más particular es eso. Me identifico con una bestia. Yo he escuchado de zorros, de lobos, de perros, de gatos. Yo digo, vení, pero por ejemplo un lobo en este clima, cero. Los lobos están a unas temperaturas muy altas y sobre todo donde hay nieve. ¿Ya? Entonces digo, vení, ¿cómo se alimentan? Porque él no tiene un amo que le dé, él no tiene una persona que le dé. Pero esos muchachos sí, o sea, ¿me entiendes? O sea, ahí es donde yo digo también el nivel de contradicción y de ser esto totalmente No, ahí tenemos ridículo. Historias para contar. Muchas, sí. Pero venga, les tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que esto de los Therians, que en sí son personas que afirman identificarse con animales, ¿cierto? Sí. ¿Pero ustedes creen que eso de colocarse una máscara de animales es nuevo? No. ¿O ya se ha visto en otras épocas, en otros tiempos? Bueno, en los tiempos de los romanos, en el periodo bíblico, ellos utilizaban, claro. Recuerden la Divina Comedia, ¿no? Ajá. La Divina Comedia de Dante, ¿no? Dante. Entonces, en esos tiempos, John Álvaro, se colocaban máscaras y personificaban a otros seres, ¿no? Claro. Incluso antes, ¿no? Claro, en las paganas, culturas aparece paganas. En el siglo XIV, claro. En el siglo XIV en Francia aparece esto de fiestas de las élites, o sea, de las personas más renombradas, ¿cierto? Se iban a fiestas o a este tipo de reuniones y se colocaban máscaras, pero solamente era para destacarse o influir en poder. ¿Sí? O sea, que si se colocaba una máscara de cierto animal es porque se identificaban con ese animal, pero a nivel de poder o de clase, ¿cierto? Sí, porque hay un reino animal y hay unas jerarquías también. Correcto. Entonces, después aparece en los años 70 las élites, ¿cierto? De los que tienen más economía, o sea, de los que manejan la economía a nivel mundial, también comienzan a tener estas prácticas, pero son para dar ese mensaje de poder. ¿Sí? Pero ahora aparece esto en los chicos, ¿sí? Cómo se va distorsionando una historia, ¿cierto? Cómo se va distorsionando una cultura, cómo se va distorsionando un mensaje. Mire que esto no es nuevo, esto viene desde el siglo XIV y yo creería que, como dice Adriana, mucho tiempo después. Mucho tiempo, claro. Sí. Claro. Porque en esas fiestas de los druidas, ellos utilizaban incluso máscaras. Ellos lo utilizaban y lo hacían con un objetivo en particular, y era darle culto a los dioses que ellos en ese momento adoraban. O sea que detrás de esto a nivel espiritual hay una cantidad de cosas impresionantes. Recuerden, vámonos al periodo de los faraones en Egipto. Ellos también los enterraban con animales, se colocaban máscaras de pájaro, ¿no? Y de animales. Claro, de animales. Claro, y ellos manejaban ese tipo de cosas. De hecho, si ustedes ven los monumentos que hacían, eran con figuras. Las esfinges. Las esfinges con figuras de animales. Bueno, que eso tiene un contexto también todo ahí que algún día tendremos la oportunidad de empezar a verlo. Entonces, la Biblia como tal no dice algo puntual sobre eso, pero sí nos advierte sobre situaciones parecidas que van a pasar. Por ejemplo, en Romanos 1, versículo 25, miren lo que dice el Creador. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Claro, es que en ese tiempo, el periodo de los romanos, primero el griego y después el romano, ellos tenían cientos de dioses, ¿no? Había un dios para cada cosa,
y adoraban Animales. a estos, ¿se acuerdan? El Minotauro, que Sí. era mitad hombre, mitad mujer. Centauro. Mitad hombre y mitad animal. Animal, perdón. Entonces ellos, claro, el centauro. Ahí hay todo el una Minotauro. historia. Sí, Claro. ¿Sí? hay una Si historia. ustedes van a la escritura, habla de los caídos. ¿Quién eran los caídos? Los ángeles Sí, que ca- pecaron. que pecaron y cayeron, se fueron en contra de la voluntad del Eterno. Ujú. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a mezclarse ¿con quién? Con las mujeres humanas. Y de ahí comenzaron a salir los gigantes, pero no solamente les bastó con ellos, sino que también comenzaron con los animales. Ujú. Por eso salieron. Y eso cree uno Esos que es una híbridos. mitología o que es una historieta o sí. No, Es es algo realidad. que es real. Por allá hay un mapa de montes, que es un mapa antiguo, donde indica que la Tierra no es esférica redonda, sino que es plana, Es plana. pero alrededor muestra todo ese tipo de animales. Ujú. Y eso está hecho, diseñado hace siglos Claro. atrás. Entonces todo eso nos va encadenando, ¿cierto? Nos va llevando a que existe un porqué, Ujú. ¿sí? Y el porqué uno de por qué los animales también es porque deben de adorar a Dios. Adoraban a estos ángeles caídos que al mezclarse también con animales salieron pues este tipo de mezclas y comenzaron también a adorarlos. Y miren que, bueno, en los estudios de teología uno ve una clase donde eso se llama filosofía de la religión y donde uno ve que el ser humano por naturaleza siempre busca algo para adorar. Claro. Cuando no encuentra a Dios, Dios se puede hallar, pero cuando el hombre no va a Dios, entonces termina adorando el famoso tótem, ¿no? Ajá, Ujú. ¿Se acuerdan del tótem? claro. Y se acuerdan de la película Los dioses están locos. Ajá. Terminaron adorando la Coca-Cola, ¿cierto? El envase cuando cae y ellos pensaban que eso era que los dioses Sí, estaban sí, sí. hablando. Los Entonces, dioses están locos, ¿no? Claro, Es que sí, Sí. los dioses están locos. Y resulta que eso es lo que está pasando. Estos jóvenes tienen un vacío y una ausencia de Dios impresionante. ¿Quién fue el que dijo hace 8 días? ¿John Álvaro o Adrianita que faltaba el GPS? ¿O John Jairo? No sé. Les faltaba un GPS para poder localizar al verdadero... A Moisés. Bueno, pero entonces lo voy a aplicar aquí con los Terian. Estos chicos y a estas nuevas generaciones les falta un GPS que los lleve y los Es lleve a que- Dios. Dios siempre puede ser hallado por medio de Yeshua. Allá es donde debemos de llegar al final de esta pregunta que nos estamos haciendo, ¿cierto? El por qué. Claro. Ujú. ¿Por qué llegamos allá? Y estás como apuntándole a eso, pero antes de apuntarle al Eterno hay una fundamentación. Y lo decía ahora Elena también. Esa fundamentación, ¿quién la hace? La En- familia. En el hogar, claro. Correcto. Fundamental, La familia. es fundamental la Sí. familia. Entonces, pero mire que la escritura nos advierte sobre un tiempo donde la identidad humana se distorsionaría completamente. Ujú. Y ahora sí estamos llegando a esa Sí, época total. donde esa identidad se está distorsionando. Porque cambiaron la verdad de Dios Exacto. por la mentira, por una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Antes que al creador, exacto. O sea, ¿le es más importante un animal que el Ujú. mismo Creador? Ajá. No se habla solamente de una adoración externa, se habla de un intercambio, se habla de una sustitución cuando el hombre da a entender quién es, Ujú. ¿cierto? Pero se pierde eso. Entonces comienzan a redefinirse. ¿Por qué se comienza a redefinir? Porque la historia no se está llevando. No hay ese hilo conductor Eso, No no hay de lo que realmente es. esa fluidez de esa información. Pero Ajá. ¿quién debe llevar esa información para que no se pierda, para que no se redefina una cultura, para que no se redefina una identidad? Los padres. Los padres. Claro, las cabezas Y, de hogar. y esto me lleva a recordar el año pasado cuando tú hablaste de la familia, de la identidad. John Álvaro, hablabas de la conformación del hogar en el pueblo de Israel y hablamos de los tiempos de la Torá y el padre se encargaba con la madre de enseñarle las historias, de enseñarle su identidad, de dónde venía, para que no la perdiera. Y ahora, pues Adrianita nos ha hablado de esas nuevas conformaciones de hogar donde el padre está ausente, donde la madre... Por ejemplo, mi esposa me contaba de una bebé
de 2 años, la mamá se fue a bailar y la dejó. Uy, Tuvo que venir la policía a liberarla y ni siquiera fueron horas. Pasó una noche al día siguiente, la niña llorando y se alimentó con las heces fecales. Eso Sí, fue una fue noticia la semana Sí, pasada. fue una Entonces, noticia. miren, ¿qué identidad puede haber en una niña de esas que a los 2 años no, ya imagínate. sufre una extrema abandono. violencia, abandono? Eso es abandono. Es que ahí hay algo interesante y es que cuando hablamos de la globalización, el tema de cómo el sistema nos pide, nos exige tener Nos antes que ser. Ustedes saben que a mí me encanta el cine, me encantan las series y ahorita precisamente me estoy viendo una muy interesante donde, ¿qué pasa? Los 2 jóvenes son estudiantes y quedan en embarazo. Ellos se quieren mucho, bueno, decidieron tener relaciones, quedaron en embarazo. Los padres que hacen, ambos jóvenes fueron abandonados por sus figuras maternas, han sido criados solos por el padre. Pero cuando los padres se enteran de esto, miren, es tan duro y tan fuerte, me pareció tan fuerte y eso, y no se escapa de la realidad, porque le dicen, o sea, ambos padres es como, es que ella tiene que abortar, porque has cometido un error y estás dañando tu vida. O sea, es como un hijo viene a dañar la vida. Entonces, como le dice la niña al papá, o sea, yo dañé tu vida porque yo nací, porque estoy acá. Claro, eso confronta al papá, pero por una parte el papá como que sí, fuiste una maldición. O sea, es duro, es tenaz, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque es que tenés que estudiar, es que tenés que trabajar, es que tenés que ser número 1. Y ambos niños son los número 1 en el colegio. La niña ocupa el puesto número 1 y el niño el puesto número 2. O sea, son muy buenos académicamente, pero entonces cometieron el crimen, el error de la vida porque van a ser padres. Y uno dice, tremendo, porque eso suele pasar. Y es hasta cuando estamos llevando a que nuestros hijos, entonces, no, usted tiene que ser, porque es que la sociedad lo exige, ¿no? Usted tiene que ser el mejor estudiante, usted tiene que sacar las mejores notas, usted tiene que ser un gran profesional. Y ojo, no estoy queriendo decir con esto que no estudien o que obviamente hay que hacerlo, sí es importante obtener un conocimiento, pero eso no es educación, esos son conocimientos, porque es la realidad. Uno puede ser autodidacta porque tú te metes a estudiar en internet y estudias. ¿Listo? No estoy diciendo que sea malo, ojo, nada más que estoy aquí con 2 docentes excelentes, no estoy diciendo que sea malo. A lo que voy es, más que tienes que ser esto, aquello y lo otro, colocándole títulos, ya rotulándolos desde esos títulos, esos lugares que tienen que ocupar, eres, desde el ser, eres mi hijo y yo qué te estoy dando, qué te estoy proporcionando, qué vas a estar estudiando para que en realidad seas un ser humano. Yo siempre le pregunto a los padres, venga, ¿usted qué clase de hijo, de ser humano quiere que sea su hijo o su hija? Es pensar en eso, el ser humano, porque vuelvo y les digo, mire, el conocimiento se adquiere, ponga a leer un libro, se adquiere, pero la educación no. Y eso es muchas veces, exacto, muchas veces es el error que se cometen con los padres, porque los padres creen que mandando a los hijos a los mejores colegios, a las mejores universidades, y tenga la mejor tablet, y tenga el mejor computador, es brillante. Y hasta creen que los docentes o los profesores van a educar los hijos. Exactamente. Cuando no es la responsabilidad del docente. No es eso. Entonces, es muy duro esa parte porque eso hace que se pierda realmente la identidad de un ser humano. Ahí vamos a que empieza a distorsionarse, porque entonces empieza, esa persona a mí me aprueban, yo soy aceptado a partir de lo que tengo, más no de quién soy. Y es muy difícil esa parte porque empezamos en ese proceso. Yo tengo que dar, yo tengo que aportar, yo tengo que cumplir, que es lamentablemente lo que pasa hoy en día, con tantas personas que se pierden desde ese, desde el querer ser, el querer tener, el deber tener, más que realmente quiénes son. Entonces, ahí también es importante que nosotros revisemos esa parte y es realmente quiénes somos, que hay parte de la identidad y aquí lo hemos hablado claramente. Realmente partir desde quiénes somos, y cuando entramos a mirar estos jóvenes, si vemos este fenómeno que está ocurriendo ahorita, suele pasarle más, aunque yo les decía la semana pasada, había un hombre de 38 y yo decía, ay Cristo Jesús, pero más que todos a los más pequeños, ¿no? A los adolescentes, jóvenes, donde uno dice, claro, ellos están en esa búsqueda de identidad, están en unas etapas cruciales de la vida, donde uno dice, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Buscando un afecto. Exacto. En esas máscaras. Buscando una aprobación, buscando un lugar.
Entonces uno dice, tremendo, tremendo, porque ¿a dónde está realmente ese papá que aprueba a esa niña hermosa, preciosa y le dice, tú eres lo más lindo, tú eres lo más hermoso, por ese ser humano que eres? ¿Ya? O diciéndole a su hijo, no, hijo, excelente, hijo, vos sos un hombre muy bello, muy guapo. También afirmarlo desde allí también es importante. Poderles decir, y no solamente estoy hablando de la parte física, estoy hablando de sus valores, ¿no? Estoy hablando de esa honestidad, esa transparencia, ese hablemos. Miren, a mí me pasa mucho con los pacientes. Yo les digo, venga, un momentico, vamos a hacer un ejercicio. A veces me toca hacerlo con ellos. Aprendamos a escuchar, aprendamos a comunicarnos, porque somos totalmente reactivos, no sabemos. La clave de toda comunicación es la escucha, ¿vale? Como no aprendemos a escuchar, no sabemos comunicarnos, simplemente reaccionamos. Entonces, poder uno decirle eso a sus hijos. La honestidad es la clave, ser transparente, ser responsable, tenés deberes, tenés obligaciones, pero no, o sea, no, es que yo soy un perro, yo soy un zorro. Y ahorita hay una ley, ¿no? Por ahí escuché que hay una ley con un abogado, a ver, que para que, yo digo, vení, yo a mi perrita no la mando a estudiar. Yo no invierto dinero mandando a un colegio, a una universidad a mi perrita, perdón, o sea, a ver, ella no tiene la capacidad. No, pero ya hay universidades para Terians. Por eso, es que Firulais, no hay una escuela que se llama Firulais. Sí, pero, ¿entendés? Pero esa ley es eso, que puedan ir a estudiar y que no les hagan bullying. Entonces yo digo, ahí donde yo digo, qué cosa tan absurda y tan ridícula. Pero es donde digo, ¿dónde está ese papá y esa mamá? Supuestamente seres un poco más adultos. Esa es la clave, Adriana. Y mire que es fácil. Es muy fácil, Álvaro, Adriana, porque el Creador nos educa. Total. El Creador nos forma. Total. Solamente usted vaya a una cita bíblica que les voy a dar como ejemplo Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, y no va a tocar hebreo para nada, para que no después digan que los confundí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ojo. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré, o sea, usted va a ser el que les va a decir, les va a ordenar, claro. No el animal a usted. Claro. Y no es que usted se vaya a querer parecer a un animal, no, porque es que usted es superior. Claro. Y dice después en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, fructificaos. Dios nos está dando el poder de señorear sobre los animales, porque Él buscó una pareja y dijo, no, aquí no está la pareja del hombre, te voy a dar una a imagen y semejanza tuya. Exactamente. ¿Sí? O sea, nos hizo superior, porque ahora queremos ser inferior a lo que el Creador diseñó. Y es que aquí hay un problema, padres de familia. No nos estamos educando en el que todos los días nos acordamos y le pedimos que nos dé algo. Amén. En que si estamos enfermos nos acordamos de alguien. Ajá. En que si estamos mal económicamente nos acordamos de alguien. Total. En que si nos falta esto, aquello, nos acordamos de alguien, que decimos, Dios mío, por favor, dame esto, tráeme esto, dame tal cosa. Pero no nos acordamos de venir, aunque sea a leer su palabra, para que Él nos instruya. Así es. Como sus hijos, porque es parte de la identidad. Nosotros somos hijos, parte de un pueblo, que tenemos una descendencia que nos identifica como hijos del Creador y como parte de un pueblo que debemos de honrar, respetar y exaltar el nombre del Eterno. Así es. Lo que pasa es que en esta soberbia, en esta arrogancia como humanos, creemos que no la sabemos todas. Y ahí es donde yo decía un poquito, pongámosle sentido común. Por favor, pongámosle sentido común a la cosa. ¿Cómo voy a pretender yo que mi hijo va a aprender, va a ser educado, va a tener unos valores y unos principios? Claro. Si yo desde el año, 2 años, 3 años le paso un celular o le paso una tablet o le permito que esté todo el tiempo en una pantalla, ¿cómo voy a pretender yo, digo, pongámosle sentido común, cómo voy a pretender que mi hijo allí va a adquirir unos valores?
De pronto hay uno que otro programa que enseñen. Sí, yo diría que pronto en nuestra época, porque nosotros crecimos con el Tesoro del Saber, con Naturalia. La Plaza Sésamo. En Plaza Sésamo, créame que ahí nos enseñaron muchas cosas. El Conde Contar. A nosotros nos enseñaron. No, sí, en serio. El Tesoro del Saber era increíble lo que uno aprendía en el Tesoro del Saber. Pero hoy en día no existe eso. Hoy en día existe TikTok, Instagram, una cantidad de plataformas que lo único que hacen es moldear a tu hijo y quererse parecer a aquello que no para nada es real. Ojo, para nada es real. Quiere parecerse a eso. Y de ahí toda esta tendencia, de ahí todo esto que está pasando. Claro. ¿Ya? Porque están en ese proceso de lavarte el cerebrito. Entonces, acabas de decir algo fundamental. Mire que el creador veníamos diciendo ahora que nos enseña, nos instruye, pero también nos advierte, ¿cierto? ¿Qué nos puede decir? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. O sea, estamos en una decadencia total donde la humanidad no tiene valores, no tiene un propósito, no se identifica sino con un animal. Por favor. Y estamos volviendo a los tiempos de los griegos, de los romanos, estamos volviendo a los tiempos de Babilonia, estamos volviendo a los tiempos de los egipcios, donde la moral era muy pobre, era muy baja. Y donde Dios no existía. Claro, entonces ahí le está hablando al pueblo de Israel. Mi pueblo, dice él. Claro. Porque a veces leemos mal el contexto del texto. Y le está hablando a la iglesia, le está hablando al pueblo escogido de él. Es que lo que venimos diciendo aquí, Alvarito. Una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Exactamente. Total. Estoy de acuerdo. Y claro, en esos tiempos el pueblo perdió la identidad. Leía el caso de Jezabel, que es un caso muy conocido. Cómo esta mujer le hace perder la identidad al pueblo, creando estos ídolos para que el pueblo los fuera a adorar, todo el engaño, todas las artimañas. Y cómo será que ella es un símbolo, ¿no? Cuando ya todo el mundo habla de que tal persona tiene el espíritu de Jezabel, pues ya sabe que es... Qué malo. Que es lo más malo que puede haber, ¿no? Porque incluso mandó a matar, ¿no? Claro. Entonces, cuando lo del terreno y todas esas artimañas que ella utilizaba, entonces estamos volviendo a los mismos tiempos. Y yo, como me dicen algunos pastores cuando me he reunido con ellos, me dicen, Alvarito, la segunda venida de nuestro Yeshua está inminente, porque es el mismo tiempo de depravación, de pérdida de valores, de la moral. Estamos tocando fondo. Estamos en descenso. Estamos en descenso. Mire, si usted lee en la Biblia, cuando el Eterno se dirigía a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los patriarcas, cuando decía descender, era porque iban para Egipto. ¿Egipto qué era? El mundo. El mundo. Sí, el mundo. Pero cuando iban para la tierra prometida, estaban ascendiendo para estar más cerca de Él. Quiere decir que cuando yo estoy más cerca del Eterno, cuando yo estoy leyendo, no interpretándola, leyéndola y aplicándola en mi vida. Exacto. Claro. ¿Sí? Exacto. De acuerdo. Entonces, aquí el Creador nos está diciendo, por desconocimiento, mi pueblo se perdió. ¿Por qué el desconocimiento? Porque ni siquiera leemos esto. ¿De quién es la responsabilidad de que esto exista en nuestra mente y en nuestros corazones? Jeremías 31:33. Claro. El padre de familia. Primero el padre de familia tiene que leerse la escritura y enseñarse. Yo le pregunto a ustedes, cuando las mujeres guardan 40 días de dieta porque tuvieron un niño, ¿dónde en la medicina sale eso? Que hay que hacer dieta a las mujeres 40 días cuando tienen un niño, cuando dan a luz un niño. ¿Sí? Y eso viene de generación en generación. ¿Sí? Científicamente eso no existe. Una tradición. Las matronas lo enseñan. Las matronas, las abuelitas le decían, y tiene que bañarse el último día con agua caliente y tanta cosa, ¿sí o no? Sí. ¿Eso es ajeno a la Biblia? No. La palabra lo enseña. ¿Sí? La palabra lo dice claramente. Y lo dice. Por cuidado. Pero ¿cómo se fue eso de voz
en voz. Voz. ¿Cómo yo puedo llevar esa voz? ¿Cómo yo puedo llevar ese mensaje? Instruyéndome, porque es que lo tenemos aquí, Conociendo. lo tenemos en internet, lo acabamos de leer. Y es que si hablamos del primer periodo bíblico, era la oralidad. Claro. La que estaba por encima, no habían escritos, no habían manuscritos Claro. en un tiempo, ya después en la Septuaginta y bueno, y todos estos procesos de Vamos, ya es- escritura, claro. entonces es que se vienen a plasmar y ya en la sinagoga habían los rollos, pero inicialmente era la oralidad, eran los padres quienes se encargaban de contar, Claro. sobre todo las historias, Hasta- los triunfos del pueblo de Israel que tenían que ver con Dios, porque cuando el pueblo ganaba era porque Dios estaba a favor. Solamente está relatando lo que el Eterno ha hecho. Exactamente. Exactamente. Sí, mire que antes de que él entregara los mandamientos, que todos conocemos como los 10 mandamientos, O el decálogo divino, como le llaman en Ajá. teología también. ahí solamente era oral. Sí, era oral. Y eso es como nuestras abuelitas. Ujú. Cuídese 40 días. Sí, haga su dieta porque no le va a pasar esto y Sí. esto. Y Sí. es sabio porque cuando no guardan los 40 días, dolores en los huesos, No. una serie de factores Claro. médicos, no psicológicos, médicos que sufren las mujeres, pero cuando lo guardan, entonces Sin problema. sin problema. Exacto. Sí. Entonces, eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo de qué? Del pecado. Se desviaron. Sí, de adorar imágenes, de adorar animales. ¿Sí? Sí. Pero se acordaron de que esa vida no era la conveniente, porque estaban esclavos de eso. Esclavos del dinero, esclavos del confort, esclavos de muchas Sí. cosas que no te llenan como persona, como ser humano y mucho menos como hijo del Creador. Pero entonces ese pueblo se acordó. Dijo, no, momento, nosotros tenemos un Dios poderoso, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos han hablado toda la vida de Él. ¿Cómo así? No, pues si tenemos un Dios, clamemos a Él y pidámosle a Él. ¿Qué hizo un pueblo a una sola voz, en Ejat, en unión? Clamaron a Dios. Y el Señor Dios escuchó. Y dice Dios, no es que me acordé, no es que se haya acordado, sino que el que se acordó fue el pueblo de Él. Exactamente. Amén. Inmediatamente El hombre los volvió a Él. sacó, los liberó con mano fuerte. Que tenemos un Dios poderoso y no nos convencemos, Ah, qué no nos la belleza. creemos que Dios es un Dios poderoso. Que lo que nosotros le pidamos al Creador, el Creador lo da. Amén. Pero no tenemos para mí que dudar de escucharte eso. Es como si estuvieras recitando un poema, una cosa. Me estoy erizando porque eso es divino lo que estás diciendo, es hermoso. De ver que tenemos un Padre que nos ama, el que Padre nos es quiere, increíble. que no nos dejó Uy, sí. abandonados, ¿no? Como decían las filosofías de la época, ¿no? Que el que creó Nunca. el mundo dejó abandonado el mundo, decían los griegos. No, Él no lo dejó abandonado el mundo, Él nunca. está con nosotros. Pero es que nos llevó al desierto 40 años. Es que nosotros estamos mal criados. Claro, Exactamente. Y tenía que necesitábamos, disciplinarnos, nos tenías que guiar formar nuevamente, teníamos que desaprender aprender. para volver a aprender. ¿Qué decía el Exacto. pueblo cuando estaban en el desierto? ¿Para qué nos sacaste a morir al desierto? ¿Nos hubieras dejado? Es que comiendo lo mejor comida en Egipto cuando comían eran las sobras. Claro. No, Sí. y eran esclavos. Y porque- esa es la idiosincrasia de un pueblo y todavía existe. Tanto es la idiosincrasia que quieren ser un perro, un gato, comer alimentos de gato, andar desproporcionados en la calle. A estos días encontraron 2 personas creyéndose perro teniendo relaciones en la calle. Que porque Ah, eran sí, yo perros. vi un video sobre eso. O sea, estamos llegando al desorden, al degenero, a una cosa mental, como libertinaje. decía Adriana, que es absurda. Claro. Y volviendo otra vez a esos tiempos, en los romanos uno veía que habían unos Eso- templos para eso tener pasaba. y en el pueblo de Israel también, Eso o sea, sucedía. en el contorno del tiempo de Israel habían unas culturas que tenían templos para ir a tener relaciones Lo sexuales que llaman los desenfrenadas. gimnasios de Ajá, aquella los época, gimnasios. Los cultura, gimnasios romanos. en los gimnasios solamente entraban ¿qué? Hombres. Hombres Sí, hombres. con su Y desnudos, y Imagine con los sus hombres. esclavos o Iban desnudos Ajá. al gimnasio. al gimnasio iban los Y el y era la gimnasio. clase alta, ¿no? Eso, y el gimnasio Sí. era para eso. Y mira, Sí. mira, puedo Ah, hacer para eso. tirar una línea, trazar una línea, John Álvaro, y es lo que estamos viendo con la isla de Eystein, ¿no? Ah, sí, imagínese. Que son los ricos, el hermano del rey de Inglaterra, Sí. ¿cierto? Lo echaron, el hermano, ¿cómo es que llama Claro. él? El hijo de la reina Isabel, Carlos.
Carlos lo sacó. El tipo en estos días lo mostraron en una foto, adicto, ¿no? Es un drogadicto impresionante, con niñas de 14, 16 años en esta isla. Pero no solamente lo negó él. por mucho tiempo, No, hasta eso que, es una hasta que locura. liberaron. Eran de la élite, personas importantísimas Bill allá. Clinton. Eso El de Microsoft. Hoy escuché que estaba el que andaba en la silla de ruedas, que es un científico, Hawkins. El que murió. Stephen con dos Hawkins. mujeres al lado. ¿Sí? Sí, con dos Claro, es niñitas, que- yo también vi la imagen. Es que hemos perdido esa identidad de la esencia, de aquello que tenemos por nacimiento. Y lo decíamos la semana pasada, solo hay dos géneros, hombre y mujer. Y perder eso que tenemos en nuestro ADN, por Dios, que tenemos grabado porque venimos de un Padre, de un eterno, de un creador del universo. Y hemos pasado a una identidad de gestión, es decir, yo me muestro así, porque es que soy así, porque es que soy así. O sea, y ahí donde yo digo, esas son respuestas de un niño de 3, 4 años. Yo acepto que un niño de 3, 4 años me diga sí, porque sí. Todavía cognitivamente el niño tiene como una estructura para decir yo voy a formar todo un argumento del por qué sí. Pero un hombre de 20, de 25, de 30, por favor. Pero es eso, es esa necesidad de ser visto, esa necesidad de ser aprobado, esa necesidad de ser reconocido para ser amado, para pertenecer. Entonces lo que uno dice, qué triste llegar a este nivel de preferir pertenecer a una raza superior a la nuestra, a un reino que es el animal, que digo, bendito el creador porque los hizo, de verdad son maravillosos, además que comemos alguno de ellos, ¿no? Son un soporte para nosotros también. Yo en ningún momento estoy negando que sea importante, o sea, es importante, pero el Padre nos puso a nosotros a enseñorear por ellos. ¿Cómo nos vamos a degradar? ¿Cómo nos vamos a degradar en realmente quiénes somos? El Padre nos dijo, ustedes van a ser un pueblo de rey y de sacerdotes, de rey, un reino. Reino de sacerdotes. Un reino, gracias, de sacerdotes. ¿Cómo nos vamos a graduar? Es que quiero ser lobo, un zorro. Bendito sea el Señor. Yo digo, yo no sé si el niño no tuvo infancia, no dio naturalia, no le enseñaron ciencias naturales. Yo no sé, en serio. O sea, ahí es donde digo, increíble. Increíble porque ni siquiera sabe. Ahí donde yo voy, es que ni siquiera saben que es un animal. Había un video en el cual a uno de estos que se cree, estos animalitos, le tiraron un pedazo de pan, comida. de Ajá. comida, y él llegó y lo tiró. Yo digo, vení, discúlpame, a mi perrita le tiran y de una se lo come. Claro. Entonces yo digo, vení, ¿cómo me voy a identificar? O sea, es que ahí donde yo digo, es que también son absurdos, son totalmente absurdos, donde uno dice, qué tristeza el daño que se le está haciendo a estos jóvenes. Y sabemos, porque aquí lo hemos hablado detrás de todo esto, lo que estas élites quieren hacer, que venimos desde un plan que se gestó hace 6 años tan complejo, donde lo único que quieren es eso, vamos a destruir, o sea, tenemos que acabar con esta prole que no hace nada. El plan existe de que Hace el muchos creador hizo su creación Sí, y total. unos personajes no estaban de acuerdo con lo que el creador estaba haciendo. Exacto, total. Entraron en rebeldía y desde ahí vienen en oposición a las cosas del Eterno, Exacto. a toda su Y creación. miren que hablando de los Terian, pero yo estaba viendo, recuerden que la semana pasada terminaron los carnavales. No hablo de Barranquilla porque digamos que pues no estoy siendo tibio, pero no se comparan a los de Río en Brasil. Lo de Brasil yo lo veía en un término espiritual, Sí, demonio impresionante. total. Las figuras, Barranquilla no se compara porque ellos no sacan ese tipo de cosas, es baile y jolgorio, bueno, no sé, se puede criticar, pero en este caso no lo voy a hacer. Pero lo de Río, unas cabezas como demonios y las mujeres prácticamente desnudas. Y ayer vi un predicador compartiendo la palabra en medio de esos carnavales, porque ustedes saben que en Brasil hay un cristianismo fuertísimo. Eso te iba a decir. Hay demasiados cristianos y pues Brasil es uno de los países más poblados del mundo y este tipo predicándoles, pero esto de Brasil también es la depravación, es Sodoma y Gomorra, ¿no? Estaba la otra. Ahí hay dos temas para no olvidarme ahorita, pongamos el dedito ahí. Es que ahora que contaste del pastor, Sí. una comunidad grandísima en Brasil salió a orar a las calles. Qué bonito. No a ir en contra de eso, sino a orarle al Sí. Creador para que existiera un perdón. ¿Sí? Porque
¿Cómo se hacían anteriormente las adoraciones a los dioses, Ujú. a las deidades? Carnavales. Sí, festividades. Con- Sí, eres. Sí, es cierto lo que está diciendo Adrianita. El desorden más tenaz. Sí, el desenfreno que Sí, no tiene límite. ¿Cómo existían antes sacerdotisas? Cuando en la Sí. escritura nunca habla de mujeres sacerdotes. No. Estas sacerdotisas lo que hacían era tener relaciones delante de la imagen. Y no solamente relaciones sexuales, sino también defecaban ahí delante de la imagen que estaban adorando. Ujú. ¿Sí? Estos rituales de adoración eran totalmente fuertes. Entonces, Hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿no? correcto, ahora que me estás diciendo eso, de esas imágenes, Uy, sí. pues están haciendo las imágenes de deidades. ¿Y que están haciendo las mujeres ahí? Pues haciendo el papel de sacerdotisas, De sacerdotisas. haciendo el papel de adoración. Y recuerden que Exactamente. Brasil, la gran mayoría practican estas religiones yorubas, estas religiones santeras que llegaron de Cuba, que se sincretizaron. Vienen de África, ¿no? Claro, de vienen África, de quedan África. en Cuba. Y recuerden que, pues, que África, Brasil está pegado a África, ¿no? Es una línea así directa entre Brasil y África. Y estas religiones se profesan en Brasil como nosotros profesamos el cristianismo, Sí, ¿no? total. Yo tengo un amigo cristiano que ahora vive en Estados Unidos y él se vino de Brasil porque no aguantó y él me decía, Álvaro, en las cuadras, así como hay iglesias cristianas en nuestro país, hay de brujería y es aceptado, ¿no? En Brasil. Claro, Es permitido, el libre culto, ¿no? claro, sí, adorar. Entonces Brasil está en una baja moral, espiritual, de todo, y ellos adoran a estas deidades en sus carnavales, haciendo todos estos rituales de baile y maquillándolos con colores y cosas muy bonitas, ¿no? Porque eso se vuelve de alguna u otra manera atractivo visualmente, pero uno sabe, porque yo lo veía así espiritualmente, yo decía, ahí está el demonio, ¿no? Correcto. Ahí está el demonio, mujeres ¿Cómo era? prácticamente desnudas. ¿Cómo era el fruto a los ojos de Eva? Agradable. Hermoso, agradable, Exactamente. apacible. Agradable a los ojos Dale de un ellos. ojos. Y miren que muchas de estas mujeres no son mujeres, ¿no? Ah, sí. Son hombres vestidos Son de trans- mujer, ¿no? Sí, pero Transformista. eso, Ujú. Sí, transformistas. Transformers. Aquí la pregunta, total. Bueno, aquí la pregunta es, y cibernautas, todos estamos rodeados, de pronto podemos tener a alguien allí que está pensando en eso, ¿no? O que nos suelta una pantalla, que está todo el tiempo allí. La pregunta es, ¿realmente somos libres? ¿Realmente son libres? Yo digo, aquel joven, aquel niño, aquel adolescente que se cree una bestia, ¿realmente es libre? Porque es que ese es un tema también bastante complejo de degluir, de analizar, el tema de la libertad a la mano de la identidad, ¿no? Claro. Porque yo soy libre cuando realmente no soy esclavo de una situación. Pero aquí la pregunta es esa: ¿de qué están siendo esclavos estos niños? ¿Realmente qué es lo que están llegando? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, es como un afán de que yo tengo que figurar como sea. Y mira que no es una crisis ni económica ni tecnológica. Es un problema, una crisis de identidad. Ah, madre, que lo más duro. Uy, sí. Uy, es que es tenaz. O sea, no saber quién soy. Y lo que decíamos ahorita, degradarnos a ese nivel. Bastante. Llegar a ese punto de creerme que yo no, o sea, que yo realmente no soy. O sea, ¿qué le pasó a Eva? ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué pasó en ese jardín? No creyeron. Dudaron, o sea, creyeron más a este ser, a este anfibio que les habló, les habló, le creyeron más a ese animalito, a ese ser. Yo digo ser porque a mí no me consta ser un animal o no, pues como tal. A ese ser, sí sé que era un ser. Además también creado por el Padre, ¿no? Porque lo creó el Eterno. Claro. Eso tiene todo otro contexto, ahí bien interesante. Pero fue más fácil creerle a ese ser cuando ya lo tenían. Todo, caminaban con el Padre. Mire que, Es complicado esa parte. amigo, ya que Adriana tocase esa parte donde no nos preocupábamos por nada, Uh-huh. donde no existía el estrés, no existía nada de esas enfermedades mentales, ¿no, Adriana? Cero. Nada.
tranquilidad Era una paz profunda. absoluta, era un Claro. todo, era un todo completo. ¿cierto? Era la presencia Sí, era un del todo Señor completo. en el... Y viene la segunda situación. ¿Usted cómo se siente? Acuérdese cuando usted era niño, estaba al lado de su papá y su mamá, ¿cómo se sentía? Protegido y Cuidado, seguro. Seguro, amado. Imagine usted al lado de Dios, cogido de la mano con Dios. La plenitud, Eso. la plenitud. Estar abrazado por Él, abrigado por Dios, abrigado, o sea, físicamente. Sienta, trate usted de imaginarse cómo es sentirse con Él al lado. Sí. Y que Él nos hablaba, porque es que lo más... Porque Él dijo, Adán, ¿dónde estás? Y antes de eso ¿Dónde le dijo... estás que no te veo? Y Adán le dijo, no, estoy por acá. ¿Y por qué te escondiste? No, porque me dio pena. Ah, ¿cómo Sí, así? ¿cómo así? Claro. Wow. Hijo, ¿Y pena. quién te dijo Son que- palabras mayores. Venga, hablemos que son palabras mayores. ¿De dónde sacaste? ¿O quién te dijo de dónde viene la ¿Sí? pena? Pero bueno, devolvámonos un poquitico más. Al lado de Él, yo pregunto, ¿quiénes de los que nos están escuchando y de los que estamos aquí anhelan estar con Él? Amén. Amén. Amén, así es. Muy sí. Eso es el propósito que debemos de tener nosotros como parte de su pueblo y como hijos de Él. De querer, de anhelar estar con Él al lado para que nos proteja, para que nos ame, para que nos haga sentir seguros, tranquilos, en paz, en shalom. Ay, sí. Que no hay más angustia, zozobra. Ese es nuestro incertidumbre. propósito. En esa eternidad es la que debemos nosotros pelear, luchar y esforzarnos. ¿Sí? Cuando dicen Josué, esfuérzate y sé valiente, no es que te está dando ánimo. Esfuérzate y sé valiente para obedecer mis mandamientos. Amén. Porque una condición para estar cerca a Él Esa obediencia es ser obediente, ser apartado para Él, para Él. no para el mundo. Exacto. Por eso, queridos amigos, el propósito aquí es anhelar estar cerca al Creador, que el Creador esté con nosotros, Amén. habitando con nosotros. Amén. Amén. Y nos tenemos que esforzar. ¿Cómo? Leyendo la palabra, Sí. aplicando la palabra y enseñándole a nuestros hijos lo importante y lo vital que es la palabra para que no pase estos defecios que están pasando hoy en día. Shema, ¿no? Para que no pase, escucha, para que no pase lo que está pasando en esta sociedad y con estos jóvenes Total. que están deteriorando, se están degradando, se están perdiendo, amigos. Así es. Amén. Con eso que tocabas de decir, les dejo esta frasecita. Para el mundo, ojo, para el mundo la identidad no es un destino fijo. La identidad es lo que tú quieras hacer para el mundo, ¿ya? Para el mundo la identidad es un proceso dinámico, ¿ya? Que, ojo, que dialoga constantemente con el contexto. Eso me sonó fuerte. Porque hasta qué punto yo dejo que mi ser, mi esencia, que ya sabemos cuál es nuestra esencia, se marque por el contexto, se marque por el mundo, se marque por lo que otros digan. ¿Cuándo? Ya no lo dijo claramente John Álvaro. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Volver a estar con Él. Y ese propósito sí, nos volver al Edén. genera una identidad. Amén, exacto. Exacto, volver a estar con Él. Wow, eso debe ser algo Rescatémosla, devolvámosla, total. ubiquémosla, consigámosla. Esa identidad es importante. Amén, amén, amén. Amén, así es. Bueno, hay muchos textos que hablan de eso, pero pues obvio que no se van a poder mencionar. Ya tú mencionaste el Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿no? 27. Y ahí está nuestra identidad. Pero podríamos hablar de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero uno que me llamó a mí en lo personal, todos son importantes. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Hijos del Padre. Y creo que nuestra identidad está en Él. Nuestra Amén. identidad, como dice Adrianita y John Álvaro, no la define el mundo. No. Nuestra identidad no la define una pantalla, ni lo que los otros digan, ni la aceptación y la aprobación de otras personas. Nuestra identidad la define el Padre. Y la definió desde antes de la creación. Total. Ya tenía todo Ya estaba preparadito. todo. Listo.
Ok. Oiga, qué programa tan lindo, déjenme decirle, estoy muy emocionado porque creo que fue un programa muy especial en el día de hoy, muy significativo. Amén. Bueno, En lo sí. que tiene que ver con la identidad de tantos jóvenes que uno ve que se están perdiendo porque la identidad la define el licor, el cigarrillo. El placer. Miren, voy El a contar, placer. voy a Oh, contar muy esta bien. infidencia. Punto importante, el placer. Voy a contar esta infidencia. Ayer me vine en el mío porque tengo el carro dañado desde hace varios días y en el mío se subieron a la estación, entraron unos jóvenes y dentro de esos jóvenes uno saca una bolsa con algo blanco. Ya ustedes saben qué será eso blanco. Y ahí mismo, Tiza rayada. pero les cuento, era así como una bolsa de una libra, algo así. En serio. Y claro, ¿qué siente uno, Adrianita, que ha trabajado con estos temas de adicción? Siente uno tristeza de ver un joven que su vida está siendo marcada y su identidad se convierte en ese polvo. Es que imagínate que eso que tú dices, Álvaro, viene históricamente, ¿no? El vicio y muchas cosas dependientes. Ujú. Y que eso hace que las personas toquen fondo. Imagine que si eso es tocar fondo, ahora lo que está pasando con estas tendencias es bajar más aún. Ah, Al claro, abismo. degradarnos más, claro. Claro, sí. Total. La humillación del ser humano, ¿no? Total. Total. El enemigo nos quiere ver humillados, ¿no? Claro. Él no quiere que nosotros seamos la imagen del Padre, nunca, jamás. Él no quiere eso. Entonces, ¿qué está haciendo? Dañando la mente de estos jóvenes para que se degraden y no sean la imagen y Él siempre ha semejanza del querido Padre. tomar la posición del padre, pero él no lo va a En no forma lo va a lograr. contraria, ¿no? En forma Sí. contraria. Entonces Exacto. él quiere que la identidad la tengan de él y no la del padre, que es la correcta. Y saben que lo más, que uno dice, Dios mío, pero si nos falta ese discernimiento y hay que pedirle mucho al Padre esa sabiduría y Sí, entendimiento. conocimiento y todo. Porque él es una criatura, él fue creado por el Padre. Él nunca tendrá el poder que tiene nuestro Abba, que tú lo decías ahorita, jamás. Él no crea. Jamás, exacto, él no crea. Él no puede él no crear crea, él nada, no crea él no crea nada, nada, él no él no. tiene esa capacidad de hacerlo. Él no crea nada a diferencia de nuestro Padre. Entonces uno dice, ¿cómo voy a creerle, entre comillas, o cómo voy a doblegarme ante, a ver, por favor, ante ese ser? O sea, es importante porque a veces se le da más poder a él que al Padre. Y uno Total. dice, léanse Job, que ahí nos habla un poquito también como de esta parte. Él no hace nada sin que el Padre le Le autorice. autorice. Él tiene que pedir permiso. Imagínense, él tiene que pedir permiso. Entonces uno dice, ¿cómo le damos tanto poder? Bueno, cibernautas, como siempre, ha llegado al final. Lo bueno tiene su fin. Por hoy, bendito sea el Señor, solo por hoy. Porque esto está que arde y creo que vamos a seguir tocando mucho de esto. Sí, es que la identidad es, yo creo que es la base y la parte fundamental de la construcción de una sociedad. Amén. Y si la base de una construcción de una sociedad es la base de la construcción de un hogar y de una familia. Exactamente, y por ende, pues de lo que somos como seres humanos. Entonces, nada, cibernautas, de verdad, gracias por la conexión, gracias por acompañarnos cada semana. Uy, de verdad, estamos muy agradecidos con nuestro Padre y con Amén. ustedes, porque hemos visto una audiencia bastante alta. Muchísimos saludos a todos los que nos siguen, a todos los que nos acompañan. Perdón si de pronto no decimos uno a uno sus nombres, pero de verdad nosotros estamos muy agradecidos con el Señor por eso, por permitirnos este espacio, por darnos esa libertad de hablar, por permitirnos ser sus instrumentos y sus embajadores. Entonces, gracias, cibernautas, con el favor del Eterno, chicos, antes de irnos, ay, la perla, por favor. Ay, sin perla no nos vamos de aquí, ¿cierto que no, cibernautas? La perla, por favor. No, se ha tirado como 10 perlas hoy. Hoy está... No, sencillo. Sí, está activo. Sencillo es amemos a Dios, Amén, pero con todo nuestro corazón. amén. Y que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados solamente hacia Él. Así es, Y amén. créanme, amigos, de que cuando un pueblo en unión cree en la palabra del Eterno, el Eterno está pendiente para escucharnos y para estar presentes Uy, con sí. nosotros, en medio de nosotros, porque Él siempre ha querido estar en medio de sus hijos, en medio de su pueblo, solamente por una razón, porque nos ama. Amén, Amén, por así nada es. amén. Así es. Bueno, Mateo 7:24, no lo voy a leer,
pero se refiere a esa parábola del que edificó sobre la roca y el que edificó sobre el barro. Estamos edificando sobre el barro. Correcto. Estamos siendo como esas 5 vírgenes insensatas que no guardaron aceite para la venida de su Señor. Que no nos coja la venida del Señor sin estar con Él. Sin el aceite listo. Sin el aceite listo. Que es el conocimiento, la actitud y la aplicación de la Torah. Amén. Y el texto que nos gusta: si me amáis, Guarda mis Guarda mis mandamientos. mandamientos. oiga, qué programa, ojalá no se acabara. Sí, Está muy Hernán, entonces, emocionante, ¿no, Adrianita? Todos, Apasionante. todos hoy. necesitamos aprobación, todos necesitamos ser aceptados, todos necesitamos así pertenecer porque es una realidad en esta humanidad. Pero si se los digo así como hija que soy del Eterno, como ver su poder y su amor en mi vida y en mi familia. Busquémoslo primeramente a Él. La Sí. palabra lo dice: buscad primeramente el reino De Dios. de Dios y su justicia, ojo, su justicia, porque Él es justo. Lo demás ha de venir. Solo cuando entendemos quiénes somos en Él, wow, créanlo que ese amor es tan grande y tan infinito Sí. que no necesitamos absolutamente nada más. Y viene por añadidura, por supuesto que vienen las añadiduras, Total. pero solamente con Él. Cibernautas, gracias. El Padre los guarde y los bendiga. Nos encontramos la próxima semana con el favor del Eterno. Shalom, Chao, shalom, chao, bendiciones. chao. Y busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Isaías capítulo 55, versículo 6. Ese era el Muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron. John Álvaro, excelente programa el del día de hoy. Qué bendición tenerte aquí. Valió la pena El Eterno. que salieras de esa tranca para que pudieras final. llegar. Sí. Extrañamos a Johncito Sí, en el día de hoy. Mamá. Cibernautas, si quieren A nuestro comentar amigo y eso. compañero John. No pudo acompañarnos hoy Johncito, tenía unas situaciones, pero bueno, el Padre está con él siempre y confiamos que la próxima semana esté con nosotros. Un saludo especial, Baruch Johncito. Hashem, así Gracias, es. gracias. Chao, Bendiciones. Adrianita, shalom. bendiciones. Chao, Ay, Adrianita, Alvarito, número de gracias. contacto tuyo antes de irte. Psicosentir y Actuar, recuerden, a través de WhatsApp, por favor, solo WhatsApp. Envían mensaje al número +57 310 383 3320. Repito, +57 310 383 3320. O en la página web www.sentiriactuar.com. Ahí hay artículos también, podemos leer, podemos instruirnos un poquito y también ahí pueden contactarse para alguna cita de psicología que requieran. Gracias. Shalom, shalom. 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 Shalom, un abrazo para todos, Dios les bendiga. Bueno, ya viene Daniela Murillo con un mensaje de mucha bendición y también entonces para que se ciberestacionen con la Estación del Cielo a las 9, los clásicos, la música para intimar con Dios, para tener ese tiempo de intimidad y poder pasar un tiempo de mucha bendición. Dios les bendiga, un abrazo, shalom, shalom.